Entonces, para continuar con el contenido de la tercera unidad, vamos a hablar del sistema endocrino o endocrino. Así que como usted prefiera llamarlo, ¿verdad? Pero endocrino o endocrino. Vamos a hablar entonces de este sistema de control que regula muchas de las funciones de los órganos de nuestro cuerpo, que va un poquito más allá de nuestro control, ¿verdad? Como les decía, es parte del sistema de control del cuerpo humano junto con el sistema nervioso. Pero por el sistema nervioso sí tenemos un poquito de control, ¿verdad? En cuanto a este, pues es bastante complicado cuando hay problemas de salud. Entonces, hablemos del sistema endocrino. Entonces, en los seres humanos, las hormonas se originan en las glándulas del sistema endocrino. Entonces, esa es una de las funciones principales de este sistema, la generación de hormonas. Hay hormonas que excitan a la actividad, o sea, producen, van y activan a los órganos para que hagan su trabajo, y hay hormonas que inhiben, que le dicen, bueno, hasta aquí, ya, párele. Entonces tenemos esos dos tipos de hormonas, las que activan y las que inhiben. Ambas se generan en cualquiera de las glándulas del sistema endocrino. Aquí vamos a ponerle atención a esa palabra, a la palabra glándulas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de los órganos, ¿verdad? Así como en el sistema digestivo, pues hablamos de intestinos, estómago y todo, en el sistema endocrino todas son glándulas. Ahora, cada glándula tiene un nombre específico, ¿verdad? Y genera hormonas específicas. Entonces, por ejemplo, la glándula del páncreas, que también participa en el sistema endocrino, pues porque genera enzimas, perdón, en el sistema digestivo porque genera enzimas, pues genera hormonas específicas para la regulación de los niveles de azúcar en sangre, va la insulina y el glucagón, que la más conocida es la insulina, que ayuda a regular la cantidad que hay en sangre. Pero el glucagón también ayuda a aumentar esa cantidad. Entonces, la insulina inhibe y el glucagón, pues, pues va a favorecer que haya azúcar en sangre, que es necesaria, pues, pero se tiene que regular. Entonces, como les decía, es parte de los sistemas de control. Entonces, el sistema endocrino trabaja de forma simultánea y coordinada con el sistema nervioso. O sea, ambos son los sistemas de control del cuerpo humano. El sistema nervioso va a regular muchas de las funciones de procesamiento, de coordinación, de pensamiento, de memoria, etcétera, etcétera. También a través de los nervios, o sea, en el sistema periférico, va a regular todo lo que podemos hacer. Pero a su lado va el sistema endocrino regulando la función de los órganos. Entonces, regulan el funcionamiento de todos los órganos de un ser vivo. O sea, para cada órgano hay una comunicación nerviosa con el sistema nervioso, pero también hay una activación e inhibición de actividad de manera química, o sea, a través de hormonas. Y ahí es donde entra el sistema, pues, endocrino. Vamos a tener dos tipos de glándulas en el sistema endocrino, las exócrinas, las endocrinas y las mixtas, por favor. Como actividad de reforzamiento del día de hoy, vamos a hacer un pequeño mapa o, ¿cómo decirles? Pueden hacerlo en forma de llaves. Ustedes hagan un pequeño cuadro sinóptico, ¿verdad? Sería el título, sistema endocrino. Hacemos las llaves. Entonces, por favor, acá una breve definición y acá tipos de glándulas. A tipos de glándulas le hacemos otra llave y vamos a colocar las endocrinas con su definición, las exócrinas con su llave. A ustedes les va a salir bien bonito, ¿verdad? Aquí yo solo estoy haciendo un esquema bastante feo, por cierto. Acá, bueno, esto es lo que van a hacer. Un
cuadro sinóptico, por favor, de esta diapositiva. La tenemos que hacer en este momento, entonces vamos tomando los datos. Repito para que recuerden cómo va el orden. A este cuadro sinóptico, ustedes me dirán qué número de actividad de reforzamiento le toca. Si pueden revisar, por favor. A ver, ¿ya lo encontraron? Para que me digan, por favor, el número de actividad de reforzamiento que nos toca. A ver, quinto medicina, ¿está presente o no está presente? Profesora, no ninguna actividad. Ah, bueno, no hemos hecho todavía. Entonces, por favor, le colocamos ahí número 1. Es solo un cuadro sinóptico. Para los que se perdieron la explicación del cuadro sinóptico, gracias a los que respondieron, este cuadro es sobre esta diapositiva y la vamos a hacer ahorita mismo. Entonces, va el título, Sistema Endocrino, nuestra llave grande que va a abrir a la definición del sistema endocrino. Por acá la pueden tomar. Y acá el subtítulo, tipos de glándulas. Son 3 tipos de glándulas, las endocrinas, las exócrinas y las mixtas, cada una con su definición, por favor, para que no tomen nota así normal, sino que en forma de esquemas. Entonces, es más fácil cuando la información está organizada así que se nos quede, ¿verdad? Entonces, elabore su cuadro sinóptico, por favor. Entonces, en lo que usted lo trabaja, pues voy dando la explicación para que aprovechemos el tiempo. El primer tipo de glándulas, a ver, Flor, tiene una duda. Sobre la actividad de reforzamiento, yo tengo la que es el cuestionario de 25 preguntas sobre sistema linfático. Una que se dejó de repaso antes del parcial, sí, entonces sería la actividad de reforzamiento número 2, jóvenes. Gracias, Flor. Permítame, traten de hablar un poquito más fuerte porque créanme que le tengo todo el volumen a esto y aún así no los escucho. Bueno, revisen bien. Si tienen otra actividad de trabajo, pues nos toca hacerla también. Entonces, para los que están entrando tardísimo, por cierto, les recuerdo que la clase empezó a las 8:30, no ahorita a las 9, para los que están entrando tarde. Estamos trabajando ahorita el sistema endocrino y tienen que hacer un cuadro sinóptico sobre esta diapositiva. Entonces, por favor, va la definición del sistema endocrino y el subtítulo tipos de glándulas, los 3 tipos de glándulas, cada una con su definición, pues de manera que se vea estético y entendible. Entonces, ahí revisan bien ustedes lo de la numeración de actividades de reforzamiento. Para los que nunca están en clase y no saben ni cuántas son, pues que Dios los ayude, pero trabajemos esta, por favor. Entonces, las glándulas endocrinas, el primer tipo, la que va aquí en esto. Pero se va a señalar acá. Vamos a ponerlo con el cursor. Por ejemplo, por acá. Entonces, el primer tipo, las glándulas endocrinas, estas no tienen comunicación con el exterior. O sea, endo viene de adentro, ¿verdad?
de modo tal que la porción secretora de la glándula queda aislada y se relaciona con una red de capilares sanguíneos. Entonces, miren, las glándulas endocrinas liberan su contenido, o sea, las hormonas que producen, y las van a agregar al torrente sanguíneo. Esa es su forma de comunicarse para poderlas expulsar, ¿verdad? Entonces, para enviar sus hormonas a algún órgano específico, pues lo que hacen es eso, ¿verdad? Liberan sus hormonas al torrente sanguíneo. Y ya está, ahí es el torrente sanguíneo se encarga de llevar esas hormonas pues a los órganos a donde deben llegar. Entonces, a los capilares sanguíneos y vierte su producto de secreción, o sea, las hormonas. Otra forma de llamar a las glándulas endocrinas es que son glándulas sin ducto, o sea, no tienen conductos, no tienen una tubería propia, sino que utilizan los vasos sanguíneos para ello. Entonces, glándulas endocrinas están adentro, no tienen comunicación con el exterior, quedan aisladas, entonces su contenido, sus hormonas viajan por el torrente sanguíneo, o sea, las liberan allá a las venas, arterias o capilares sanguíneos y estas las llevan a donde tienen que llegar. No tienen conductos propios, esas son las endócrinas. Ahora, el segundo tipo, que iría acá en esta parte del cuadro sinóptico, que me imagino que ya está haciendo ahí con colores bien bonitos, bien organizado. Entonces, el segundo tipo de glándulas, que son las exócrinas, estas en cambio segregan sustancias a través de ductos, tienen sus propios conductos. Entonces, principalmente están las sudoríparas. Entonces, no solo tienen su propio conducto, sino que sus secreciones van hacia el exterior. ¿Sí? A ver, ¿cuál sería la secreción que producen las glándulas sudoríparas? ¿El sudor? Muy bien, el sudor exactamente. Hasta el nombre nos lo dice, ¿verdad? Entonces, pues tienen sus propios conductos y van hacia afuera. Ahí entran también las glándulas sebáceas, las responsables de los granitos en la cara y también de mantener pues nuestra piel con cierta capa de serosidad encima que nos protege. Entonces, todas esas glándulas que liberan hacia el exterior tienen sus propios conductos, son exócrinas. Ahora, hay glándulas que pueden realizar o realizan estos dos tipos de funciones, entonces les llamamos glándulas mixtas. Tienen componentes endocrinos, o sea que producen hormonas y las liberan al torrente sanguíneo, igual que las glándulas endocrinas. Ahora, también tienen funciones exócrinas simultáneas, o sea, también liberan secreciones a través de sus propios conductos. El ejemplo más claro es el páncreas. Tiene una función endocrina cuando produce insulina y el glucagón, que son estas dos hormonas, y las libera al torrente sanguíneo, porque ahí es donde deben llegar a trabajar, ¿va? Cuánta glucosa se va a liberar, cuánta se va a absorber, eso lo mira ya ahí con esas hormonas. Esa es su función endocrina. Pero el páncreas también produce jugos pancreáticos. Esa es una secreción y tiene su propio conducto pancreático que va hacia el duodeno del intestino delgado y libera allí sus jugos pancreáticos, sus enzimas, que ayudan a la digestión química. Entonces tiene esa función exócrina, pero también tiene su función endocrina. Por ello es una glándula mixta. Y creo que es de las pocas que tienen esa doble función. Entonces esas son, ay, perdón, ahorita regreso. Esas son los tres tipos de glándulas, los tres que va a colocar acá en su cuadro sinóptico. Muy bien, no sé cómo van, ¿alguien ya lo terminó? Ya, mis. Muy bien, pero como algunos entraron un poquito tarde, les voy a dar 2 minutos para hacer su cuadro sinóptico de esta diapositiva, por favor.
Muy bien, ahora sí pregunto, ¿todos terminaron su esquema? Ya, bueno, como no hay alguien que me diga lo contrario, creo que podemos avanzar. Entonces, estos son los 3 tipos de glándulas del sistema endocrino, ¿verdad? Endócrinas, exócrinas y mixtas, ¿verdad? Todo depende de cómo liberen las sustancias que producen. Muy bien, la siguiente definición que nos queda es sobre las hormonas. Esta definición es importante. Entonces, si no lograron tomarla del video que vimos al iniciar la clase, pues de acá la puede escribir. Entonces, las hormonas son mensajeros químicos producidos como respuesta a determinados estímulos provenientes del interior o del exterior del organismo. Entendamos esto. Primero, son compuestos químicos que llevan un mensaje, ¿verdad? De activación o de inhibición. Ahora, ¿por qué los produce una glándula? Pues puede ser por un estímulo interno, una necesidad que haya en el cuerpo o algo externo, ¿verdad? De que alguien, pues, algo que nos ocurra y nos hace liberar alguna hormona. Entonces, puede ser de esas 2 formas que se dé la generación de hormona. Entonces, ahora bien, no es que se libere la hormona y vaya a hacer el trabajo a donde ella quiera, sino que no, las hormonas son específicas a donde van a ir a trabajar. Entonces tienen esa particularidad. Reconocen las células sobre las que van a actuar. O sea, toda hormona tiene una célula blanco. ¿Han visto esos juegos de tiro al blanco, verdad? Donde usted agarra un dardo y lo lanza y trata de dar en el blanco, o sea, en el centro, ignorando todo lo que está alrededor. Pues así van las hormonas. Pueden recorrer todo el cuerpo humano, pero llegan hasta las células blanco, hasta donde tienen que ir a actuar. Entonces son muy específicas. ¿Por qué? Estas células blanco o células objetivo de nuestras hormonas tienen los receptores específicos para esa hormona. O sea, no pueden ir a trabajar a otro órgano, a otro tipo de células que no deben, porque ahí no están los receptores adecuados. ¿Se recuerdan el complejo enzima-sustrato? Que cada enzima es específica para un sustrato o grupo de sustratos. Entonces, son parejas que ya, ¿verdad? Necesitan encajar. Igual va a ser esto. Hormonas tienen que ir a encajar con su receptor específico. Entonces, por eso no pueden actuar sobre cualquier célula que ellas quieran o se les ocurra. No tienen que actuar específicamente sobre su objetivo. Además, permítanme, cuando las hormonas llegan a la célula, o sea, van a llegar a producir una síntesis o a modificar su metabolismo. O sea, van a llegar a generar una reacción que se acelere o inhibirlo, ¿verdad? Van a llegar a generar una respuesta en estas células objetivo, en estos órganos específicos. Entonces, esta sería la definición de hormonas, la forma en que trabajan y qué llegan a hacer, ¿verdad? ¿Qué generan estas sustancias químicas? ¿Preguntas hasta el momento? No, Miss. Muy bien, entonces avancemos. Tenemos acá la definición de hormonas, van específicamente a un tipo de células y pues bueno, van a llegar a generar un cambio. Ese es el mensaje que llevan, ¿verdad? Le van a decir a esas células, a ese órgano, qué es lo que tiene que hacer. Por eso es un sistema de control también.
Características de las hormonas. Entonces veamos qué propiedades tienen, por qué son tan especiales. La primera es que se producen en una parte del organismo y ejercen su acción en otra parte. A ver, pregunta si pusieron atención al video que vimos antes de iniciar la clase. ¿En qué parte del cuerpo se producen las hormonas? Uno a la vez, por favor, no todos. A ver, recuerden, por favor, en qué parte del cuerpo humano se producen las hormonas. O sea, estamos hablando de manera general, no nombres específicos. Lo vimos en la primera diapositiva también. Nadie lo recuerda. ¿Cómo? Eso. Glándulas endocrinas. En las glándulas endocrinas, si ustedes quieren, en las exocrinas, en las mixtas, en las glándulas. No importa cuál, si en la hipófisis, si en la tiroides, si en las suprarrenales, no importa en qué glándula, pero es en una glándula que se producen las hormonas. Y estas de que de que ejercen su acción en otra parte, se refiere a que nacen o se sintetizan, se crean en una glándula y van a llegar a actuar a otro órgano, o sea, tienen que viajar. Por eso es lo de mensajeros, ¿va? Los mensajeros, bueno, antes, ¿va? Agarraban las cartas y iban a repartirlas, viajaban para ello. Ahora pues es más fácil mandar un WhatsApp, ¿verdad? ¿Quién manda una carta en estos tiempos? Ya ni correos queremos mandar. Una nota de voz para que nos pongan en 2X y empezar a reírse, ¿va? Pero antes pues sí lo hacían. De igual forma, las hormonas viajan por el cuerpo hacia otro órgano para pues llegar a ejercer algo. Entonces, ¿qué hacen las hormonas? Actúan sobre el metabolismo celular, o sea, sobre las reacciones químicas que tienen lugar dentro de las células. O sea, van a hacer que se produzcan o van a que se dejen de producir. Aclaro que ahí puede haber algo de confusión con las enzimas, que son proteínas que ayudan como catalizadoras de todo esto, pero en este caso no es lo mismo, sino que llegan a avisar que hay que hacer esa reacción. No se intervienen en ellas, pero sí facilitan que se den o que se dejen de dar, ¿sí? Activan o inhiben. Entonces, las hormonas influyen en el comportamiento del ser vivo. A ver, ahí vamos a poner un ejemplo claro. No creo que se les haya quedado del video porque fue, como les dije, hablaba bastante rápido este profesor, pero si se dieron cuenta, hay hormonas específicas en hombres y hay hormonas específicas en mujeres, porque una gran diferencia son las gónadas. Los hombres tienen testículos, las mujeres tienen ovarios. O sea, no tenemos la misma glándula y no producen las mismas hormonas. En el caso de los hombres son los andrógenos y el principal era la testosterona. En el caso de las mujeres, pues están los estrógenos, la progesterona, la prolactina, todas esas. Pero quedémonos con los estrógenos. La testosterona influye en el comportamiento de los hombres. Los hace ser más asertivos, a veces hasta agresivos. Bueno, su comportamiento es distinto, ¿verdad? Incluso esa competitividad o el hecho de que no se pueden ni ver mal dos que ya están luego peleando, ¿verdad? Que me ves y se van a los golpes. No estoy generalizando, son situaciones, son ejemplos. No todos los hombres son así y también sería pues malo pensar general así de todas las personas, porque ninguna persona es igual a otra.
Pero si hay una elevación de testosterona, pues es lo que hace que los hombres tengan barba, por ejemplo, y las mujeres no. Que tengan una mayor masa muscular. Bueno, si se ejercitan también, ¿va? Y su comportamiento es distinto. Los hombres a veces son más prácticos, ¿va? Todo lo quieren ya. Si hay una forma fácil de hacerlo, lo hacemos y ya estuvo. Las mujeres somos más dedicadas a detalles, a colores, a combinar. La voz de nosotras es más suave que la de los hombres. Bueno, no la de todas, ¿va? Pero la mayoría de voces de mujeres son más suaves. No nos crece barba, a menos que haya un descontrol hormonal, pues ahí sí nos puede crecer barba. Y bueno, obviamente el cuerpo de la mujer se desarrolla distinto al de un hombre, porque tenemos las mismas estructuras. Glándulas mamarias los hombres también tienen, pero no se desarrollan. En el caso de las mujeres sí, porque hay hormonas que llegan y hacen que se desarrollen. Entonces, pues esas hormonas sí pueden influir mucho en el comportamiento de un ser vivo. Lo pueden volver irritable también o lo pueden volver más tranquilo, ¿va? Entonces depende. Hay enfermedades de la tiroides que influyen mucho, ¿verdad? Personas que viven en una gran depresión puede ser un problema hormonal. No por fuerza algún trauma o algo, sino que es su cuerpo el que no lo deja ser feliz porque le falta cierta hormona. Entonces sí influyen bastante en el comportamiento del ser vivo. El cuarto puntito dice, difieren una de otra desde el punto de vista químico. Recordemos que son mensajeros químicos, son sustancias químicas, son compuestos químicos. Ningún compuesto químico es igual a otro. Entonces, las hormonas, cada una tiene su propia fórmula química, su propio compuestos, son moléculas, están enlazadas diferentes átomos, ninguna es igual a otra. Entonces, difieren. Si las analizamos,